Bueno, muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta hermosa mañana? Bueno, una mañana bastante, o un día bastante atípico, ¿no? Nada común. Un día de elecciones, donde, bueno, se va a definir mucho de nuestro futuro, ¿no? Aquí en Buenos Aires y en Argentina en general. Así que, bueno, en la mañana de hoy quería compartir con ustedes acerca de un tema que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana y en nuestro crecimiento espiritual a conocer verdadera y correctamente a Dios. Para los que estuvieron domingos atrás, tuvimos un día de alabanzas, y no solo de alabanzas, sino de lecturas sucesivas. Y la idea con estas lecturas es que apuntan a un tema en específico. Y si lo recuerdan, hablamos de algunas de las perfecciones de Dios, o atributos, como comúnmente se les suele decir. Y me gustaría, ya los que están aquí, los que pudieron estar ese día, de cuáles perfecciones hablamos. Evidentemente, aquí ya tienen una, pero me gustaría que nombraran las otras 6 que se mencionaron en ese domingo. A ver, ¿quién me ayuda? Ya tenemos una, faltan 6. Santidad, muy bien. Eternidad, amor, correcto. ¿Sí? ¿Quién más? Omnipotencia, muy bien. Van 5, faltan omnisciencia, muy bien. Y falta una. A ver. ¿No la recuerdan? Inmutabilidad. La idea de nosotros como iglesia es justamente apuntar a ese crecimiento en nuestra fe para conocer correctamente a Dios, ¿no? Porque la idea de nosotros como cristianos, o nuestro objetivo principal como cristianos, es conocer a Dios. Por supuesto, por medio de su Hijo Jesucristo y con la guía y ayuda del Espíritu Santo. Pero necesitamos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios, es un deber de nosotros como hijos suyos conocerlo. ¿Para qué? Para saber qué le agrada, para saber qué no le agrada, para saber cómo corresponde acercarnos, adorarle, entregar nuestra vida como verdaderamente es y como Él mismo lo pide. Y en la mañana de hoy vamos a tocar el tema de la omnipresencia. Y yo sé que por ahí puede ser una palabra nueva para algunos, o tal vez la habrán escuchado anteriormente, pero de alguna manera no muy profundizada. Y el día de hoy queremos eso, profundizar en una de estas perfecciones de Dios. ¿Por qué digo perfección y no atributo? Y eso es un dilema del cual muchos teólogos eruditos han venido tocando, de la idea de que cada atributo de Dios es perfecto. Dios es 100% amor, perfecta justicia, perfecta ira, misericordia, y de los tantos que mencionamos el día de hoy. Son perfecciones, ¿por qué? Porque Dios es perfecto, y Dios es perfecto en todo sentido. No es que sea más amor que justicia, o más misericordia que alguna otra cualidad. Dios es perfecto en toda su esencia. Así que con la idea de nuestro crecimiento, con la idea de que nuestro fortalecimiento ayude a que también asimismo nuestra espiritualidad se fortalezca y se afiance cada vez más en Cristo, más en Dios, la idea de nosotros es eso, profundizar en el conocimiento de Dios. Y para eso vamos a entrar a detallar lo que significa la palabra omnipresencia. Y si alguno, aquí están los 7, perdón. Y si alguno quisiera buscar la palabra omnipresencia, no la va a encontrar en la Biblia. Así como tampoco se encuentra la palabra Trinidad. Son conceptos que el hombre ha desarrollado para dar una definición a lo que abarcaría esa cualidad de Dios o esa perfección de Dios. Y en este caso la omnipresencia nos va a dar, por supuesto, su significado.
Y gracias, bueno, a las raíces de lo que significa la etimología como tal de la palabra, nos va a dar un preámbulo de lo que es la omnipresencia. Y es que omni significa todo y presencia, pues por supuesto, existir o estar en un lugar determinado. ¿Qué quiere decir? Que al unir estas dos palabras tenemos que Dios existe y está presente en todo lugar al mismo tiempo. Es una cualidad divina, ¿no? Es una perfección que está únicamente en Dios. Y yo sé que esta se atribuye mucho a Satanás. Pensamos que Satanás puede estar en todos lugares al mismo tiempo y no es así. El único que tiene esa cualidad es Dios. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y no hay ningún lugar en el que Dios no pueda estar o no esté. Así que es importante que nosotros vayamos en este hilo de pensamiento entendiendo de que no hay lugar en el que nosotros nos podamos esconder de Dios. No hay lugar en el que nosotros podamos ocultarle algo a Dios, porque Dios está presente en todo lugar. Él ve todo lo que hacemos. Por supuesto, eso se complementa con algunos otros, como la omnisciencia. Cuando entramos a detallar la idea de que Él sabe también y conoce nuestros pensamientos. La idea de que escudriña nuestro interior, de que Él sabe lo que pensamos. Pero bueno, eso va a ser un tema para más adelante. El día de hoy es justamente ese apuntar a lo que significa la omnipresencia. Y yo sé que afuera nos vamos a encontrar con muchas otras definiciones de la omnipresencia, o con algunas ideas cerradas de lo que significa esta perfección de Dios, y que se puede llegar a confundir con muchas de las ideas y filosofías que encontramos afuera. Y una de esas es el panteísmo. Y el panteísmo habla acerca de que la creación y Dios son lo mismo. Por ende, entonces, como está la creación, Dios existe a través de la creación, pero no es así. La Biblia nos ha dejado muy en claro que Dios existe en todo lugar, hace presencia en todo lugar, independiente de su creación. Porque ustedes van a escuchar de que, bueno, el universo me dio esto, el universo hizo aquello a favor de mí. Pero no funciona así. Dios es el que hace todas las cosas. El universo se sostiene gracias a Dios. El universo fue creado por Dios, es independiente de Dios. El universo es el que depende de Dios y no al revés. Entonces, esta idea del panteísmo, de querer mostrar a Dios a través del universo o a través de la creación en sí, es algo que nos ha hecho confundir, es algo que nos ha hecho creer cosas que están completamente erróneas frente a las características de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos profundizar y entrar más en detalle de qué es lo que compone a Dios, cuál es su esencia, por qué decimos que es Dios. Y en el camino a ese conocimiento, a esa cercanía, a esa relación que nosotros podamos tener con Dios, vamos a entrar a conocer cómo verdaderamente es, para que nuestra mente y nuestro corazón adoren a Dios como verdaderamente corresponde. Hay versículos acá que precisamente dan contraposición a aquellas creencias, como la que mencionamos anteriormente, de que Dios, por supuesto, la palabra expresa de que Dios ha mostrado su poder a través de la creación, pero no quiere decir que la creación y Él sean el mismo. Dios está independiente, aparte, sustentando, manteniendo aquello que Él mismo ha creado. Y lo vamos a ver en muchos pasajes. Hebreos 3:4. Porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó,
de modo que nadie tiene excusa. Luego en el mismo Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Uno de los salmos: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios está por encima de cualquier imaginación posible de nosotros. Está por encima de nuestro entendimiento. Es por eso que el Señor se ha revelado en su palabra, para que nosotros le conozcamos, para que nosotros entendamos su esencia. Por supuesto, de acuerdo a nuestra comprensión también. Porque en la Biblia encontramos mucho lenguaje que está adaptado justamente para que nosotros podamos entender el obrar de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el Señor nos cubre bajo sus alas? ¿Eso quiere decir que el Señor tiene alas? Dios es espíritu. Cuando habla de que estamos en sus manos, son maneras de expresión en donde el Señor nos da a entender la manera en que Él obra en nuestras vidas, la manera en que Él cuida su creación. Y por supuesto también entendemos por su palabra que nosotros somos su creación más preciosa. Tanto nos ama Dios que envía a su propio Hijo a morir por nosotros. Dios está en todas partes y en cada momento. No hay molécula o partícula atómica que sea tan pequeña en la que Dios no esté totalmente presente. Y tampoco hay ninguna galaxia tan vasta que Dios no la abarque. Como bien dije, no hay manera de que nuestra mente finita, imperfecta, pueda entrar en el concepto de Dios. Por eso necesitamos su revelación. Por eso necesitamos que a través de su palabra nosotros conozcamos a Dios. Porque si quisiéramos tener una idea de quién es Dios dentro de nuestros pensamientos e ideas, nunca llegaríamos a conocerle verdaderamente. Es más, daríamos formas que ni siquiera Él tiene. Y eso es lo que encontramos hoy en día afuera. ¿Cuántos dioses no hay afuera? Y somos nosotros los hombres queriéndole dar forma a Dios a nuestra conveniencia. Somos nosotros en nuestro pecado diluyendo a Dios, dándole atributos que no le corresponden, sacando atributos que son perfectos de Él, o limitándolo. ¿Cuándo no leímos a Salomón cuando construyó el templo diciendo: ni este lugar podría contener la presencia de Dios, un lugar majestuoso, pensado y edificado exclusivamente para adorar a Dios? Pero ni ese lugar podía contener a Dios. Sin embargo, dentro de su plan, dentro de su amor, Dios decidió habitar en cada uno de nosotros. A Dios no le bastó estar presente desde que nacemos hasta que morimos, sino que Él quiere y desea vivir en nosotros. Y todo gracias, por supuesto, a la obra de Jesucristo. Así que bueno, teniendo más o menos esto en claro, la idea de que Dios está presente en todo lugar, en todo momento, tenemos que sacar
la idea de que Dios nos abandona, porque es algo que muchas veces hemos mencionado o hemos escuchado decir de gente de afuera, o tal vez de mismos hermanos en la fe, donde dice: Dios está lejos de mí. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Dios me ha abandonado. Lo hemos escuchado, o tal vez nosotros mismos lo hemos dicho. Y bajo lo que venimos viendo, entendemos que ese concepto es imposible, porque Dios está presente en todo. Dios lo abarca todo. Dentro de nuestro pecado se radica esta idea de que Dios se aleja de nosotros, pero nosotros no somos ni siquiera capaces de reconocer que ese alejamiento es de parte nuestra. Dios está ahí, pero nosotros lo ignoramos. Para dar un ejemplo más, tal vez más tangible, es la idea de un matrimonio, que tal vez es una etapa en la que muchos matrimonios pueden atravesar, o la realidad de tal vez de muchas relaciones, en donde la pareja puede estar en la misma habitación, ¿sí? Pero sus sentimientos y su corazón están a kilómetros de distancia, pero están en una misma habitación. Así que la idea de la cercanía con Dios depende de nosotros en la idea de relación, porque Dios está ahí. Pero tenemos que entrar a ver si nuestro corazón está también cerca de Él. Muchas veces ignoramos a Dios. Y no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado que tal vez los han invitado a alguna fiesta, a alguna celebración, donde al único que conocen es al festejado, ¿no? Él tiene un entorno de amigos muy distinto, solo conocemos al de la celebración y nos sentamos en una mesa donde no conocemos a nadie. Y ellos sí se conocen entre todos y empiezan a hablar, a contar historias, a echar cuento, como se dice. Y nosotros ni mu, porque no los conocemos, no sabemos ni qué decir. Nos sentimos ignorados. Somos invisibles para los que están ahí en la mesa. Y eso es lo que muchas veces hacemos con Dios. Llegamos a casa, estamos con nuestra familia, hacemos nuestras actividades, vamos al trabajo. Ignoramos completamente a Dios. No lo tenemos presente, no lo tenemos en cuenta. Y por ahí capaz puede ser intencional o no intencional, pero lo ignoramos. Se vuelve invisible para nosotros. Y más ahora que entendemos que Él está presente allí, por más de que no lo veamos, por más de que no lo sintamos. No depende de nuestro sentido, de nuestra emoción, o de lo que nuestros ojos puedan ver. Depende de la perfección de Dios, de la esencia de Dios. Él está allí. Y si lo dice su palabra, no hay nada más que decir. Así que con esto que les estoy diciendo no es para que nos desanimemos, hermanos, sino para que justamente nos llenemos de gozo, de ánimo, de fortaleza y de esperanza, para saber de que Dios está junto a nosotros. Y los que hemos sido bautizados, los que hemos obedecido el Evangelio, no solo tenemos a Dios presente en todo, sino habitando dentro de nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Así que la idea de que nosotros podamos entender, de que podamos conocer la esencia de Dios, nos va a permitir reforzar nuestra relación con Él. Es lo que pasa en un matrimonio. Necesitamos conocer nuestra pareja. Bueno, imagino que los que están aquí casados, antes de haberse comprometido, hubo un proceso de conocerse. ¿Qué es lo que le gusta al otro? ¿Qué le agrada? ¿Cuáles son sus gustos? Las cosas que generan satisfacción, sus sueños, sus deseos. Con Dios pasa lo mismo, necesitamos conocerlo. Necesitamos saber quién es para agradarle.
Muchas veces, dentro de de alguna manera, cuando nosotros ignoramos a Dios durante la semana, por supuesto, venimos los domingos acá, recordamos que Dios está allí. Es solo los domingos cuando nos levantamos, nos alistamos, nos preparamos para venir acá que nos acordamos de Dios. Cuando volvemos ya el domingo a casa, nos olvidamos, lo volvemos otra vez invisible. Lo tapamos, lo cubrimos, como quien tal vez quiere cubrir con una sábana algo que la gente no quiere que vea. Es por eso que más allá de que entendamos de que Dios está fuera de nuestro radar, nosotros, o nuestro pensamiento, o nuestro conocimiento debe ser consciente de que Dios, igual de que no lo veamos o lo sintamos, está presente en nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestros sueños mismos, mientras dormimos. Es más, hermano, debemos dar gracias de que el que hoy estemos acá ha sido porque el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado hasta el día de hoy. El que nos hayamos levantado, el que gocemos de buena salud, el que gocemos de tantas bendiciones, y en especial la más grande de todas, la salvación, la redención, el que nos hayamos reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios es fiel, como bien habíamos cantado en la alabanza con Darío un tiempo atrás. Dios es fiel, por más de que nosotros lo ignoremos, por más de que Dios sea invisible para nosotros. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, a su amor. Dios está presente, hermanos, hasta en el más profundo espacio privado de nuestras vidas. Dios está presente cuando estamos solos en casa. Dios está presente cuando estamos en privado viendo nuestro celular. Dios está presente cuando estamos solos en nuestro trabajo. Dios está presente cuando creemos que nadie nos ve. Dios está presente en cada momento de nuestra vida, tanto bueno como malo. Yo sé que existe la idea de que Dios no está presente en las cosas malas, pero no es así. Dios está presente en todo momento. Y gracias a Dios que sea así. Imagínense que en las cosas malas no estemos bajo la protección de Dios. Imagínense que nuestro sufrimiento sea sin propósito. Imagínense que nuestro sufrir no tenga un objetivo. Y a través de su palabra entendemos que Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y eso involucra, por supuesto, las cosas buenas como las no tan buenas. Muchas veces acusamos a Dios cuando vemos tanta maldad, cuando vemos tanto daño, tanta tristeza, tanto dolor, tanto sufrimiento, y decimos: ¿dónde está Dios? Dios está allí. Dios está presente. Dios es soberano sobre todas las cosas. La palabra nos expresa que no hay una sola hoja de un árbol que se mueva sin que Dios lo sepa. ¿Que por qué pasan esas cosas? ¿Dónde está la responsabilidad del hombre? La libertad de decisión que Dios nos dio a nosotros. Acusamos a Dios de nuestras responsabilidades, de nuestras decisiones. No nos hacemos cargo. Estamos acostumbrados a echarle siempre la culpa al otro.
Pero la Biblia nos enseña y nos expresa que todo nace acá, que no hay nada más engañoso que el corazón, que el corazón emerge en los pleitos, la maldad, la codicia, la lujuria, el orgullo, el rencor, el odio. Es por eso que nuestra mirada tiene que estar siempre apuntando a Cristo, porque Él es todo lo contrario a nosotros. Él es perfecto. Nuestra comparación no tiene que ser con tal vez las personas que vemos en la noticia, de que sale un violador, de que sale un asesino y dice, yo no soy tan malo como ese. Pero ese es nuestro margen de comparación. Nuestro margen de comparación tiene que ser Cristo. Yo soy como Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el propósito de un cristiano? ¿Llegar a la estatura de quién? De Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro ejemplo? ¿Cuál debe ser nuestro hombre a imitar? ¿Con quién nos debemos comparar? Con Cristo. Ahí es donde entramos en el pasaje que leyó nuestro hermano al inicio. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Paremos ahí un segundo. Démonos cuenta que el salmista hace una comparación de manera vertical. Ni en lo más alto de los cielos podemos escondernos de Dios, ni tampoco en lo más profundo de la tierra podemos tampoco escondernos de Dios. ¿Por qué? Porque allí está Él. Luego en el versículo 9, si tomo las alas del alma y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Ahora en el versículo 9 hace la comparación horizontal. Recordemos que aquí el salmista está en Tierra Santa, ¿no? En Israel, donde el sol sale por el este, se oculta por el oeste. Ellos tienen el mar Mediterráneo a su espalda. Entonces el alba está en el este y por supuesto dice que en lo más remoto del mar, pues por supuesto estaría al oeste. De manera horizontal no hay tampoco un lugar en que nosotros podamos escondernos de Dios, ocultarnos de Dios. Y esto se compara mucho con lo que dice Romanos. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 38, que dice: porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que no hay lugar en el que nos podamos esconder de Dios, o no hay lugar en el que podamos ocultar algo a Dios. Podremos ocultarle algo a nuestra esposa o a nuestro esposo. Podemos ocultarle algo a nuestro jefe, a nuestro amigo, a nuestros hijos. Pero créanme, no podemos ocultárselo a Dios. Jeremías, el pasaje que está arriba: ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice el Señor. Hermanos, Dios, dentro de su plan, dentro de su amor y de las muchas perfecciones que nosotros podemos conocer a través de su palabra, Él desea que nosotros seamos conscientes de su presencia.
Fue tanto así que no le bastó con tal vez estar mirando desde fuera, sino que quiso involucrarse a profundidad. ¿Y dónde vemos eso? ¿Con la persona de quién? De Jesucristo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1. Ese no está en el PowerPoint, por si las dudas. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pasemos al versículo 10. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, a pesar de estar presente en todo lugar, en todo momento, hizo morada en la tierra con nosotros, a través de su Hijo Jesús. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Pudimos verlo cara a cara. He escuchado muchas veces decir, bueno, si Dios existe, ¿por qué no se presenta personalmente? Lo hizo. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es por esto, hermanos, que debemos entender el plan de Dios en su plenitud, de principio a fin. Conocer a aquel que ha existido, que existe y que existirá. Nosotros tuvimos un inicio, pero Dios no. Él es la primera causa que ha hecho todo esto posible, todo lo que nosotros podamos ver y entender. Dios lo ha hecho posible. Dios cumplió su promesa. Dios prometió al pueblo de Israel que vendría y haría morada con su pueblo. Y lo cumplió. Envió a su Hijo. Fue rechazado. Fue humillado. Fue negado. Pero su fidelidad y su amor iba por encima de todo eso. Y entregó su vida para darnos redención, para darnos salvación. Pero después de eso, ¿qué pasó? Jesucristo resucitó, gracias a Dios por eso. Es nuestra esperanza que nosotros resucitaremos algún día con Él. Luego ascendió a los cielos. ¿Y ahí terminó todo? No. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? No los dejaré solos. Juan 14, el versículo 15 al 18. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dios ha pensado en todo, hermanos,
para nosotros, para nuestro beneficio. Dios no dejó nada al azar. Todo ha sido finamente calculado. Y qué bendición que fue así. Porque no descuidó ningún aspecto para que nosotros nos alejemos de Él. Dios ha provisto de todo. Ahora tenemos que entrar a evaluar nuestra responsabilidad. Tenemos que entrar a evaluar nuestra decisión. ¿He decidido amar a Cristo? Si lo he decidido, ¿qué estoy haciendo para conocerle más a Él? Si tomé la decisión de entregar mi vida a Él, de que sea mi Señor y Salvador, ¿estoy cumpliendo con lo que Él me ha pedido? ¿Qué dice? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Amamos a Dios? Nosotros pasamos a ser templo de Dios. El Señor empezó a habitar en nosotros el día en que nos arrepentimos, el día en que nos bautizamos, el día que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es por eso que nosotros debemos regresar siempre a ese primer amor, como dice Apocalipsis. Regresemos a ese amor que Dios nos ha mostrado desde el principio. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya nos amaba. Seamos agradecidos con Él por su amor. Seamos coherentes también con nuestra expresión de amor. Seamos sinceros con Dios. Quejémonos con Dios. No nos quejemos de Dios, sino quejémonos con Él. Eso es lo que encontramos en los Salmos. Personas que estaban afligidas, en tristeza, con dolor, que acudían a Dios buscando consuelo. Él está ahí para escucharnos. Él está atento para oír nuestras súplicas. Pero seamos conscientes de que Él está ahí siempre. No solo cuando creemos necesitar. Porque nosotros decimos, no, tal vez hoy no necesito tanto a Dios. Siempre necesitamos de Dios. Pero ¿qué pasa? Le buscamos solo cuando pasamos por alguna necesidad. Estamos transitando por algún dolor, por algún sufrimiento. Muchas veces lo olvidamos en las alegrías, cuando todo está bien. Acudimos solo cuando entendemos, le necesitamos. Pero créanme, hermanos, en todo momento necesitamos de Dios. El pecado es una de las causas que crea esa barrera con Dios. El pecado es una de esas causas que nubla nuestra vista y hace que nosotros perdamos la mirada en Dios. Es tal vez esa nube negra que vemos a veces en el día que no permite que podamos contemplar la luz del sol. El pecado es eso, es aquello que nos hace ser invisible a Dios. Porque dentro de nuestro pensamiento creemos que porque si no está Dios presente en nosotros, Él no va a estar al momento en que nosotros decidamos pecar. Él está observándonos y Él está también allí para socorrernos. No Él es solo un espectador externo que no puede actuar. Dios puede obrar en nuestra vida si nosotros acudimos a Él. Si nosotros nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe, dice la palabra que Él es bueno y justo para perdonarnos. Así que, hermanos, la idea con este mensaje, la idea es con los mensajes a futuro, de poder conocer a Dios dentro de sus perfecciones, es esa idea, de que nosotros entendamos
quién es Él, cómo es su esencia, cómo nosotros, como sus hijos, podemos acercarnos a Él, tener presente en nuestra mente y también en nuestro corazón que Dios es un Dios de amor, es un Dios perfecto, es un Dios que está ahí presente, que Dios es un Dios que está habitando en nosotros, es un Dios que socorre ante nuestra ayuda, es un Dios que está ahí para cualquier momento de nuestra vida. Y ya para cerrar, los dejo con este pasaje. Mateo 28, del 18 al 20 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese todos los días quiere decir también en todo lugar. No hay lugar donde podamos escondernos de Dios. O no hay lugar en el que nos puedan esconder de su amor. Porque Dios lo abarca todo. Así que tengamos esto siempre en mente, hermanos. Busquémosle. Conozcamos a Dios. Esforcémonos por aprender más de Él. Eso nos va a ayudar, nos va a beneficiar, porque vamos a poder entender de quién somos, a quién servimos, a quién adoramos y cómo Él quiere que nosotros mismos seamos fieles hijos suyos. Que el Señor los bendiga, hermanos.